Se llevó a cabo recientemente en el Corredor Saludable la correcaminata Run for Parkinson, que es un evento internacional para concientizar sobre este mal del que sabemos poco, muy poco. Bueno, por suerte se sabe bastante más que antes por los medios de difusión, igual que con la enfermedad de Alzheimer. Pero, a ver, hoy podemos decir que esta es una enfermedad descrita en 1817, ¿no? Pero se ha avanzado bastante, tanto al diagnóstico en cuanto al tratamiento. Al tratamiento, por supuesto, muchísimo más. Lo que podemos decir es que hay síntomas cardinales que todo el mundo conoce, como es el temblor. El temblor, digamos, lo asociamos siempre con el temblor. Siempre el temblor. Uno como neurólogo ve en la consulta a una persona que dice, tengo temblor, tengo miedo que sea Parkinson. Y en realidad el temblor parkinsoniano es muy característico y no es la mayoría de los temblores que uno ve en la consulta. La lentitud de los movimientos, la rigidez, eso es lo que se conoce generalmente. Pero nosotros, los neurólogos, estamos preocupados para que la gente conozca que en realidad hay otros síntomas no motores, o llamados no motores, que en muchos casos anticipan hasta 10 o 20 años del comienzo de la enfermedad de Parkinson. Avisan con tiempo. En realidad esto no debe ser tomado literalmente, porque si yo le dijera a usted que la pérdida del olfato es uno de esos síntomas no motores, que hay personas cuando uno interroga al paciente que ya viene con el temblor, dice, sí, yo ya en mi juventud perdí el olfato. Uno dice, pucha, no tengo olfato, voy a tener Parkinson. No es así. Lo que uno hace es, estadísticamente, investigar síntomas que den una punta para ver dónde empieza esta enfermedad. Y justamente una de las teorías es que esta enfermedad puede empezar en el bulbo olfatorio, antes que en el cerebro. Otra de las teorías, porque también un síntoma muy frecuente, que se anticipa a los síntomas de la enfermedad, el estreñimiento, la constipación. Entonces uno podría decir que también comienza en el aparato digestivo. Como usted va viendo, no estamos hablando prácticamente de una enfermedad puramente neurológica, sino una enfermedad sistémica. Eso es lo novedoso. Los trastornos del sueño. ¿Qué son los trastornos del sueño? Hay gente que duerme mal. ¿Y qué dice duerme mal? Y es que como que actúa el sueño. Habla, grita, gesticula. No son pesadillas ni es sonambulismo. Pero el cónyuge dice, mi esposo, mi esposa está... Tiene actividad todas las noches. Toda la noche. Y no tiene Parkinson. A lo mejor aparece un Parkinson 10 años después, o no. Pero puede ser un síntoma. No necesariamente, pero podría ser. Nosotros decimos síntomas de alarma premotores. ¿Qué quiere decir eso? Uno, si alguien viene a la consulta neurológica porque duerme mal, patea, grita y hace como que va a pescar, y no tiene temblor ni ningún síntoma parkinsoniano, no le va a dar un tratamiento antiparkinsoniano, porque eso no está ¿hay una absolutamente ventana de edad de alguna época en la vida para prestar atención o esto se puede dar durante toda la vida como anticipo, digamos? En mi experiencia, yo veo una persona que a los 60 años me consultó por temblor y cuando le pregunto ¿cómo está su olfato? Lo perdí a los 20 años o lo perdí a los 40. Eso no es nada más que un dato estadístico hoy por hoy, pero lo que quiero significar con esto es que hay síntomas no motores o síntomas ocultos para el común de la gente y para muchos médicos que hacen que el diagnóstico de la enfermedad se enlentezca, por lo tanto se tarde en tratarlo. Por ejemplo, un síntoma muy común es una rigidez y dolor de hombro que lleva al paciente a la consulta traumatológica. El traumatólogo le da medicación y el paciente no mejora, hasta que por ahí le ve un temblorcito y lo manda al neurólogo. En realidad eso era un Parkinson ya de inicio. ¿Hay una edad en la que conviene empezar a consultar al neurólogo aunque uno no tenga síntomas? Yo diría que la consulta neurológica... digamos, uno habla de médico y habla de clínico, del estómago, del corazón. Neurólogo es como cuando hay, como que sucede cuando realmente hay síntomas o hay un problema. En primer lugar, quisiera desterrar uno de los mitos del Parkinson. Después vamos a ver otro, pero uno de los mitos es el Parkinson es hereditario. No. El Parkinson tiene algún componente hereditario en no más del 10 al 15% de las personas que uno ve con enfermedad de Parkinson. De manera que la gran mayoría no es hereditario, no es de transmisión genética. Pero a la pregunta suya, es buena esta respuesta. Porque ¿cuándo debe una persona consultar preocupada por si puede tener Parkinson? Mire, doctor, mi papá
tiene Parkinson. Mi abuelo tuvo Parkinson. Yo tengo 40 años. ¿Puedo tener Parkinson? La respuesta no va a ser nunca taxativa, no va a ser ni sí ni no, porque tampoco hay un marcador biológico que le permita al neurólogo hacer un análisis, una biopsia o algo y decirle, usted va a tener o no va a tener Parkinson. Pero esos serían los signos de alarma. ¿Signos de alarma para qué? Para una prevención genética, si la persona va a tener hijos, si no, para estudios que se hacen de mutaciones cromosómicas para evaluarlos en el país y fuera del país, para tratamientos futuros. Es decir, lo que yo creo que lo peor que se puede hacer es meter la cabeza debajo de la tierra como el avestruz, ¿no es cierto? Por supuesto, hoy no hay cura, sí se puede mejorar mucho la calidad de vida. Absolutamente. Otro de los mitos de las personas con Parkinson es decir, yo voy a terminar en silla de ruedas. Y no es así, para nada. Hay personas que pueden terminar discapacitadas, pero personas que pueden estar 15 o 20 años con un temblor y una rigidez y ser autoválidas. ¿Lo puedo prevenir? Digamos, cambiando mis hábitos de vida con el suficiente tiempo. ¿Puedo generar un hábito de vida que prevenga eso? Hoy por hoy no, porque no se conoce la causa que produce la enfermedad. Se cree que hay factores medioambientales, se cree que hay factores tóxicos. En una isla del Pacífico se llegó a descubrir que el fruto de una palmera era tóxica para la sustancia negra cuyo déficit de dopamina, que es el neurotransmisor más importante, producía Parkinson. Entonces los nativos de esa isla tenían una alta incidencia de enfermedad de Parkinson, pero porque ahí se pudo demostrar que había una sustancia que lo provocaba. Fuera de eso, en el mundo se habló de los pesticidas, de factores medioambientales y de factores genéticos asociados. Yo pienso particularmente, no porque sea una idea mía, sino por lo que se dice en el mundo en este momento, que hasta tanto se encuentre una explicación mejor, una persona que va contra la enfermedad de Parkinson es alguien que tiene alguna predisposición con factores medioambientales o factores de otro tipo, con un desencadenante que avanza o desencadena el proceso de la enfermedad. Muy bien, tenemos algunas placas, Doc, para compartir con algunos datos sobre el Parkinson. Como usted explicaba, trastorno degenerativo lentamente progresivo del sistema nervioso, características particulares, temblores, lentitud en la iniciación de movimientos y rigidez muscular, lo que usted decía recién. No solamente son temblores, también los otros temas. Parkinson, estadísticas mundiales, afecta al 1% de la población mayor de 65 y al 0.4% mayor de 40. Es raro contraer esta enfermedad antes de los 40 años. Uno de los casos más extraños es el de Michael Fox, quien se le declaró a los 29, o a quien se le declaró a los 29. En Argentina los pacientes son cerca de 60.000. Para el año 2030 se prevé una cifra de 12 millones de pacientes afectados en todo el mundo. Por supuesto, esas son las cifras del Parkinson, 60.000 en la Argentina. Recién decíamos, no se puede prevenir, pero una persona que llega más sana, digamos, que ha tenido hábitos de vida saludables durante su vida, ¿tiene mejor plataforma para enfrentarlo? Es difícil esa pregunta. Yo diría que alguien que está en mejores condiciones físicas sí tiene mejor plataforma, como en la enfermedad de Alzheimer, aunque no sea el tema del día, aquella persona que tiene mejor reserva cultural o reserva de adquisición de conocimientos, tiene una mejor reserva cognitiva, que se llama. Quiere decir que a esa persona le va a pegar menos que a otra la enfermedad. En esto tiene mucho que ver la actividad física, sí, obviamente, pero no es garantía nada. Fíjese que Muhammad Ali también tiene Parkinson, y no tiene Parkinson por los golpes, porque Muhammad Ali no fue golpeado en la cabeza. Bueno, también está ese mito, ¿no? Es decir, mirá cómo quedó. No fue golpeado en la cabeza, y él tiene enfermedad de Parkinson idiopática, no enfermedad de Parkinson del pugilista, que existe, pero es bastante rara. Y sin embargo, alguien con una condición física como él, sin embargo, terminó en una silla de ruedas. ¿Es fácil de diagnosticar o hay mucha gente que va deambulando de médico en médico hasta que encuentre un diagnóstico? Generalmente, cuando el síntoma cardinal o inicial es el temblor, es fácil. Pero ese es otro mito. No todos los pacientes con Parkinson tienen temblor. Hay pacientes que en toda su vida no van a desarrollar nunca temblor, y van a desarrollar lentitud y rigidez y otros síntomas, trastornos de la marcha. Que si usted me pregunta a mí,
El temblor es el síntoma que lleva a la persona a consultar con mucha angustia, Claro. pero es lo que menos incapacita y lo que menos molesta, Ajá. porque es un temblor de reposo, no es un temblor que a mí no me va a impedir tomar el vaso, sino es un temblor que mientras yo estoy charlando con usted se me va a mover la mano. Sí. Por lo tanto es estético, yo hago así y cambio de posición y se me va el temblor. Eso Claro. no me incapacita. El tema es la rigidez y la lentitud. Pero si yo para levantarme tengo que estar 5 veces haciendo así, eso es feo. Bueno, la tenemos a Anita, que tiene alguna consulta que llega vía Facebook. En este caso, Pepe ha llegado vía teléfono porque se comunicó Claudia con nosotros porque está viendo la nota con el doctor Rubén y quiere saber, en este caso, si una vasculitis puede ser un detonante, un desencadenante de Parkinson. No, la enfermedad de Parkinson idiopática, que así se llama, es la enfermedad que no reconoce una causa desencadenante. Es decir, es una enfermedad degenerativa sin causa conocida. Una vasculitis puede dar lo que se llama un cuadro de tipo parkinsoniano, o sea, algo muy parecido al Parkinson, o un tumor también lo puede dar, o un accidente cerebrovascular también lo puede dar. O sea, cualquier causa, cualquier noxa, cualquier agresión al cerebro, en la sustancia negra o en los ganglios de la base, que son el circuito donde se altera el paciente en la enfermedad de Parkinson, de otra causa, puede haber un cuadro que se parezca al Parkinson. Y ahí está quizás la pericia de algún otro colega, además del estudio de imagen, que es lo primero que se tiene que pedir para descartar, como para decir, esto es un Parkinson o esto es un parkinsonismo. Sí. El tratamiento difiere completamente, pero la respuesta concreta es que no. Me decía, doctor, fuera de micrófono, en los 60, 5 años de sobrevida, cuando se diagnosticaba Parkinson, hoy se puede superar los 20, ¿se mejora la calidad de vida en base a tratamientos medicamentosos? Sí, en los 60, en la década del 60, se descubrió la levodopa, que es sería el Parkinson lo que es la insulina del diabetes. Sí. Antes de la levodopa no había tratamiento, de manera que la persona se discapacitaba en 5 años y se moría de complicaciones. Hoy en día se conocen múltiples variantes terapéuticas, con lo cual, como yo le decía fuera del aire, puede una persona vivir hasta 20 años con discreta discapacidad, leve discapacidad o gran discapacidad, pero el promedio de vida se ha prolongado mucho. ¿Qué le diría a una familia que en este momento obtuvo el diagnóstico y está comenzando este camino? En primer lugar, tratar de aceptarlo. Es difícil aceptar el diagnóstico, sobre todo antes de los 70 años. Por otra parte, el pronóstico es diferente antes de los 70 y después de los 70. Pero, en primer lugar, aceptar el diagnóstico. En segundo lugar, no desanimarse, porque en realidad el no tiene cura es una frase que no es buena decirla, entre comillas, porque en realidad son muy pocas las enfermedades que se curan en la medicina, muy pocas, pero sí muchas las que se obtiene un buen alivio y buena calidad de vida. Entonces, lo que tiene que estar es confiar en un tratamiento adecuado, precoz, es un tratamiento rápido. Para esto hay que ir al médico, perder el miedo, hacer controles. Sí, generalmente al contrario, la gente va, pero va queriendo que le digan que no tiene Parkinson. Pero bueno, el tema es tener confianza, porque se hacen muchos desarrollos, muchos avances. No tenemos tiempo para hablar, pero el tratamiento farmacológico es múltiple y el tratamiento no farmacológico es tan o más importante que el farmacológico. La fisiokinesiterapia, el yoga, pilates, las actividades aeróbicas y la cirugía. Michael Fox, usted nombró, fue operado y recuperó gran parte de su calidad de vida. Muy bien, bueno, ahí está. Entonces, la esperanza abierta, por supuesto. Me gustaría que nos juntemos en algún otro momento. Doc, me interesa mucho porque estoy cerca de los 40. Me pasé un toquecito. Saber cómo puede hacer uno para llegar bien, neurológicamente, mentalmente, a los años dorados. Ya es tarde, me dicen acá, bueno, pero para ir a un esfuerzo y le meto un poquito, doctor. ¿Hay algunos tips que te pueda dar rápidamente ahora? Mire, uno no se lo voy a decir porque eso fue un tema de hace unos 10 años, que hubo un estudio que demostró que las personas que eran fumadoras tenían menos incidencia de padecer cáncer, de padecer Parkinson. Sí. Con lo cual parecía un despropósito, porque el fumar sería un preventivo, pero eso como anécdota. Yo diría que una vida saludable, sin tabaco, sin alcohol, con actividad aeróbica y fundamentalmente con una adecuada salud mental, proporciona una buena calidad de vida, pero no solo para el Parkinson, para cualquier enfermedad. Para todo. Doc, muchísimas gracias, lo despedimos con un aplauso.